Cambiar de tema, tenemos que hablar de los dichos del gobernador de Jujuy, de Gerardo Morales, que propuso que hay que frenar la baja de las retenciones a la soja, algo que ya dejó claro el presidente de la Nación. Sin embargo, habla de una interna dentro del radicalismo en el cual se está hablando de este tema. Vamos a hablar de esto con Gaby Suet. Bienvenido, ¿Qué haces, Gaby? Celio? ¿Cómo te va? Sí, Muy bien. La declaración de Gerardo Morales en realidad viene a agregar un capítulo más a una discusión que el gobierno viene llevando hace tiempo, Sí. pero con un detalle importante. El viernes conocimos ese trabajo del staff del FMI previo al acuerdo, a que se firmara el acuerdo con la Argentina, en las conversaciones, digamos, de trabajo con el equipo de la Argentina y después el informe técnico que le elevan al directorio para que finalmente se termine otorgando el crédito a la Argentina. En esas conversaciones, en esas reuniones de trabajo, ya se recomendaba que la Argentina pusiera un freno a la rebaja de retenciones. Exacto. Hablan específicamente de un 25,5. En este momento estamos en 26,5. Ahora, vos fijate que de todas las medidas recomendadas por ese staff técnico del FMI, una de las pocas, te diría casi la única, que el gobierno decidió no cumplir es esta que decía pongan un freno a la reducción de retenciones. Exacto, que lo dijo el propio presidente de la Nación. Bueno. Él ratificó esto, que ya lo había dicho también el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, pero el presidente Macri lo dijo a la mesa de enlace y también lo dijo a un productor en la zona de Tandil. Que habla un poco de las prioridades del gobierno y de la mirada que tiene el presidente sobre la realidad económica y dónde se puede apretar un poco más y dónde no conviene hacerlo. Sí. Bueno, vos decías, es una interna dentro del gobierno, sí, con una particularidad, que el que está arriba, el presidente, tiene una posición tomada. Exactamente. Entonces es una interna que por ahora parece que no puede avanzar mucho más allá, que está en un punto muerto, porque sí, recordemos que también estaba dentro de los planes de Nicolás Dujovne, apenas se hizo cargo de la coordinación del equipo económico, poner un freno a la rebaja de retenciones. ¿Te acordás que se empezó a hablar del tema cuando Dujovne se convierte en el hombre fuerte del equipo económico? Cuando se convierte en una suerte de superministro y él dijo, todas las cartas están sobre la mesa, como que esto también estaba para evaluarse. A partir de esto empiezan los rumores y el malestar, claro, el malestar de los productores. El presidente terminó saldando la discusión y diciendo no. Pero no es el único de los radicales que ha dicho esto. El propio Ricardo Alfonsín la semana pasada lo decía aquí en el programa. Él también coincide con Morales en esto. Si te parece, Gaby, vamos a hablar con Jerónimo Mura, que está allí en nuestro móvil, junto a Facundo Suárez Lastra, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Jero, buenas tardes. Hola Elio, Gaby, buenas tardes. Sí, a medida que pasan las horas se van conociendo las posiciones adentro del oficialismo, adentro del gobierno. No hay una posición tomada dentro del radicalismo, esto hay que aclararlo, a pesar de que varios de sus dirigentes ya se mostraron a favor de congelar o de dar marcha atrás con esta rebaja a las retenciones en el campo. Y vamos a hablar de esto con el diputado nacional Facundo Suárez Lastra, quien tuvo la amabilidad de recibirnos un ratito en su casa. Gracias, diputado. No, al contrario. Bueno, ¿coincide con Morales en este diagnóstico? No, yo creo, la verdad que no, yo creo que es una posibilidad que uno no debiera, frente a una circunstancia en la cual hay que producir un ahorro importante en las cuentas públicas de la Argentina, hay que trabajar sobre el gasto y también sobre los ingresos, y una postergación de las retenciones es uno de los instrumentos de que se dispondría, es lo que dijo Dujovne hace algún tiempo, pero yo tengo la impresión de que pega mejor en el tema, acierta el presidente cuando apela a cuidar al campo. Acá nosotros tenemos no solamente un problema de ahorro en las cuentas públicas y de reducción del déficit, tenemos un problema estructural en la Argentina, que la Argentina no produce las divisas que requiere para que su estructura productiva y su aparato industrial funcione, y esto se logra con la generación de dólares. El principal generador de dólares de la economía argentina es el sector agropecuario. Justo este año viene pasando por un muy mal momento, no estamos en un momento de una buena cosecha, la sequía primero y las inundaciones después han hecho que el sector, de acuerdo a la zona geográfica, tenga enormes dificultades. Entonces, me parece que es más oportuna la mirada del presidente decir, trabajemos sobre el ahorro, no sigamos castigando al sector que más dinámico, de más aporte tecnológico, de más innovación en la estructura productiva argentina. Ha sido un mal camino. El fondo lo recomienda porque en el fondo tiene una mirada fiscalista, busca solamente trabajar sobre el déficit. Yo creo que cuando el presidente
dice, no carguemos, no le pongamos la pata al sector más dinámico de la economía argentina. Está pensando en el desarrollo de la Argentina en el mediano plazo, en cómo apostamos a crecer, a desarrollarnos, generando inversión. La industria vinculada al agro es una industria muy dinámica, con mucha capacidad de exportación también, y que debe ser protegida. Yo creo que el último de los esfuerzos debiera hacerse para evitar que sea de nuevo el campo. Es el recurso fácil que ha tenido la Argentina. Cada vez que faltaba algo, saquémoselo al campo, y esa depresión del campo ha acompañado el estancamiento y la falta de desarrollo de la Argentina. Por eso yo creo que tenemos que revertir esa tendencia cultural a hacerla fácil. Le sacamos la plata al campo y no arreglamos los problemas. Yo creo que el gran desafío es trabajar muy seriamente para arreglar los problemas, hacerlo con equidad, sin arbitrariedades, y alentando a los sectores más productivos y dinámicos de la Argentina a que sigan con su proceso de expansión. Las últimas semanas, diputado, se habló de las diferencias que hay adentro de Cambiemos, a partir de lo que fueron algunas declaraciones de la diputada Carrió hacia los radicales. Bueno, puntualmente con este tema de las retenciones en el campo, ¿usted cree que a partir de las declaraciones de Gerardo Morales o de otros radicales, esto puede generar un cortocircuito? No, de ninguna manera. Primero, y con todo respeto a Gabriel y la forma en que lo miraban desde ahí, no creo que la interna sea una correcta denominación. Hay un tema y hay distintas miradas. No se trata de una interna o de un choque de posiciones, sino se trata de poner sobre la mesa de análisis las distintas situaciones. Es muy razonable, desde el Fondo Monetario a muchísimos economistas les parece razonable que en una emergencia como esta se postergue. Nadie habla de poner más retenciones o de volver a las retenciones anteriores, simplemente de postergar rebajas programadas. Y me parece que, francamente, discutir sobre la mesa y poniendo el acento en lo que le interesa a cada uno es un buen mecanismo de resolver el problema. Yo Ahora, Suárez participo, Lastra, como muchos radicales, sí. Sí, ¿cómo le va? Eleonora Cobb, lo saludo. Le estaba escuchando atentamente, ¿Qué tal, pero Eleonora? quería ahondar en esto que le decía mi compañero Jerónimo recién. Siendo que estamos en un momento de muchísima incertidumbre económica y en cuanto a decisiones que está tomando el gobierno, y habiendo escuchado al propio presidente de la Nación decir que va a cumplir con su palabra de seguir bajando el 0.5 de las retenciones a la soja por mes, ¿usted cree que es bueno que se den opiniones dentro de la Unión Cívica Radical públicamente que generan aún más incertidumbre en un momento como este? Sí, yo no se las achacaría institucionalmente al radicalismo, porque el radicalismo institucionalmente no ha planteado esto. Si bien hay gente muy representativa, sobre todo el caso del senador Morales, claro, algunos otros porque dirigentes fue Morales, también lo dijo no Ricardo tienen Alfonsín. el grado de bueno, Ricardo, muy respetado en general, pero no tiene el nivel de representatividad institucional del radicalismo que tiene Morales, que no Sí, solamente claro. es senador, sino es autoridad partidaria. De todos modos, yo pienso que, bueno, puede haber sido de alguna forma imprudente, pero es una forma honesta de querer contribuir a la reflexión, y creo que lo tenemos que tomar así. No hay ninguna presión, son distintas miradas. Yo creo que el presidente ha tirado una pauta que creo que es la que va a prevalecer, porque tiene mucho consenso y porque somos también muchos los radicales que entendemos que el mejor camino es agotar todos los mecanismos para ahorrar gasto sin seguir castigando a un sector productivo que tiene una tasa de impuestos enorme y que ha afectado la capacidad productiva de la Argentina, la enorme presión tributaria. Claro, que existe. pero insisto, Suárez Lastra, en que me parece que esto no ayuda al productor, que estuvo con muchísima incertidumbre en este último tiempo, y justamente por la memoria argentina cree que esto le puede volver a pasar, y hoy tiene que tomar decisiones a la hora de sembrar, a la hora de invertir en maquinaria agrícola o en invertir en algo nuevo. Y lo cierto es que escuchar a gente que forma parte de la coalición del gobierno dando esta opinión, como puede ser un gobernador, en este caso Morales, bueno, me parece que es por lo menos confuso. Sí, puede ser que no aclare mucho y que sea algo confuso, es cierto, pero a mí me parece que lo que importa es la impronta que el presidente de la Nación le ha impuesto a este tema, que muchos de los diputados nacionales del propio radicalismo, yo estoy seguro que no me expreso a mí mismo, porque converso con los miembros del radicalismo en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura, los equipos técnicos del radicalismo con los quienes hemos estado en contacto en este tema, también son partidarios
de que la última instancia, y no creemos que la situación que sea tan grave como para apelar a ese recurso. El esfuerzo que hay que hacer es muy grande, el ahorro es fuerte, 300.000 millones de pesos, un Facundo, punto y medio de producto. Sí. Gabriel Suet te pregunta. Yo decía recién que la decisión del presidente de mantener firme la rebaja de retenciones, pese a esto que se conversó con el FMI, pese a esta recomendación con el FMI, y teniendo en cuenta que cumplió con el resto de las recomendaciones, que incluyen, recordemos, la rebaja en el nivel de actividad en obra pública, el congelamiento de los puestos en el Estado, un límite para el aumento salarial en el Estado. Digo, cosas que son realmente muy dolorosas para un sector de la sociedad. Este año los trabajadores van a perder frente a la inflación, según cómo se vienen cerrando las paritarias. Tenemos despidos en el Estado. En toda esa situación, teniendo también, te nombro una más, en cuenta que el gobierno ha incumplido con la promesa de campaña de que los trabajadores no paguen ganancias, decidir mantener la reducción de retenciones tal como estaba previsto en el cronograma, ¿no marca un poco cuáles son las prioridades del gobierno y los intereses del gobierno y a qué sector quiere favorecer por sobre otro? No, yo no lo vería en esos términos en absoluto. Yo creo que no se trata de una mirada sectorial a favorecer un sector, se trata de cómo se mira y me parece que excede una mera promesa de campaña. Yo creo que es una apuesta central acerca del crecimiento y desarrollo de la Argentina. Es un tema contracultural. La Argentina hace 70 años que para financiar una estructura productiva con enormes dificultades para desarrollarse, apela a tomar los recursos del campo y eso ha significado atraso, 30% de pobreza, falta de desarrollo industrial. Está bien, pero ya se han rebajado las retenciones. Un déficit en la balanza comercial enorme. Sí. Entonces a mí me parece que lo que está dando es una señal al presidente no de beneficiar a un sector, sino de apostar a una dinámica de crecimiento y desarrollo de la Argentina que tiene en las posibilidades de desarrollo de la agricultura y de todo el fenómeno agroindustrial un potencial de crecimiento y desarrollo enorme y de generación de los dólares que le faltan a la economía argentina. Entiendo el punto, pero ya se han rebajado las retenciones al maíz y al trigo, las de la soja ya se han rebajado incluso, y con la devaluación que se produjo, el nivel de ingreso en pesos que están teniendo los productores es mayor al que se hubiese producido sin la rebaja de retenciones y sin la devaluación que se produjo. Y alguien te puede decir, bueno, una forma también de reactivar la economía es que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo este año y que no estén por debajo de la inflación. Bueno, el gobierno va a hacer un esfuerzo en eso. Las paritarias siguen siendo libres, el sector del Estado... Las paritarias del Estado están claramente por debajo de la inflación. No. Fíjate que en la provincia de Buenos Aires no resolvimos el problema con los docentes. Yo digo, las paritarias de la economía argentina son libres. El Estado tiene una política de ingresos que tiene que ver con sus ingresos. El Estado tiene un nivel de ingresos y tiene dificultades. El nivel de ingresos tiene que ver también con si baja o no rebaja las retenciones. Bueno, sí, pero no es el camino que el gobierno ha considerado conveniente. Ese camino se ha tomado en el pasado y ha resultado penoso, ha resultado malo. Y me parece que aguzar el ingenio y la creatividad del sistema político para buscar que el ahorro sea en sectores que no afecten en la dinámica productiva, fíjate que el crecimiento no solamente en el yuyito maldito, como decía el anterior presidente, sino en los cultivos que habían sido postergados en la Argentina, en toneladas de trigo en el año 2000, nosotros estábamos en alrededor de 12 millones, sí. Llegamos a 6 millones y ahora estamos en 19 programados. O sea, hay un crecimiento enorme, eso es riqueza, eso es trabajo, eso es volumen de transporte, sí. Esos son impuestos. Y sí, al sector, y ahí sí tenemos que ser muy firmes, todo lo que pueda ser caracterizado, presumido como actividad que no pague impuestos en el sector, en este momento donde pueden tener una situación favorable, tendremos que observar muy bien para que paguen los impuestos que corresponden y trabajar para que ese 40% de la economía negra de la Argentina contribuya a que no tengamos que cargar de impuestos solamente a quienes producen. De hecho, Suárez Lastra, y para ir cerrando, la Bolsa de Cereales ha hecho un gran trabajo con respecto a lo que ha sucedido con el trigo, que si bien se le hace
habíamos quitado las retenciones. Lo que no ingresó por retenciones ingresó por ganancias y por otros impuestos por otro lado. Así que, de hecho, se ha recuperado exactamente la misma cantidad de dinero. Y por actividades. Exacto. Y por volumen de transporte, por choferes, por lo que mueve una economía que produce, que son ingresos para el sector privado, para el sector productivo y para los trabajadores. Tal cual. Suárez Lastra, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias, Jero. Gracias, Gaby. La seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la